El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hoy en este programa especial te traigo el análisis de la Merrell Agility Peak 6. Y es que cuando estoy publicando este podcast, el viernes 6 de febrero de 2026, se levanta oficialmente, por fin, el embargo de esta zapatilla que pude ver en UTMB 2025, en el evento de presentación de la marca en Chamonix. Por otro lado, he tenido la suerte de tenerla desde el mes de noviembre pasado para ir probándola y tener tiempo de conocerla hasta hoy, fecha de su lanzamiento oficial. Fíjate, para mí una pregunta o un detalle muy importante es ¿qué pretende esta zapatilla y cuál es su porqué? Vamos a ver, evidentemente mejorar todo aquello que ya ofrecía la Agility Peak 5 de 2023, seguir con ese posicionamiento, seguir con ese planteamiento un producto dirigido al corredor o corredora de peso medio, incluso peso alto, gracias en parte al soporte, a la estructura que ofrece la zapatilla, que ahora veremos. Para ese corredor de larga distancia que quiere rodar largo, también para ese usuario que la quiere para el día a día, quiere un producto durable, confortable, etcétera, moderadamente técnico, es decir, para mí, luego también lo veremos, es una de las mejores en su segmento en cuanto a tecnicidad, por varios motivos, insisto, luego lo veremos, y evidentemente mejorar los problemas de durabilidad que había arrastrado esa Agility Peak 5 y que tanto la lastraron. Aquí en parte vamos a su porqué, a la pregunta que te planteaba al principio, su porqué. Evidentemente, las marcas necesitan sacar modelos con más o menos frecuencia. No es Merrell la marca que con más frecuencia cambie de número. Ya ves que, por ejemplo, la Agility Peak 5 se lanzó en 2023 y no es hasta 2026 que vemos esta nueva Agility Peak 6. Pero sí que es cierto, o por lo menos esa es la percepción que yo tengo, que han puesto el foco en mejorar en aquellas áreas donde, evidentemente, más necesitaba la zapatilla. Por ejemplo, y no es que fuese algo acuciante, pero por ejemplo, el ajuste del upper se ha mejorado. Luego te desarrollaré el por qué y el cómo. Y lo más importante, y donde necesitaba mayor refuerzo o mayor atención esta zapatilla, es en la durabilidad de la mediasuela, en ese aspecto feo o en qué mal envejecía esa zapatilla a base de kilómetros, con ese deterioro de la capa decorativa en lo que es la mediasuela, que luego la zapatilla no iba mal, pero evidentemente ese aspecto, ese mal aspecto, la lastraba mucho. Así pues, un aspecto que era claramente mejorable y que no tenía una solución demasiado complicada, costosa o difícil, se ha llevado a cabo con esta Agility Peak 6. Así que venga, vamos a ver qué ha hecho Merrell con su flamante nuevo lanzamiento. Muy bien, pues efectivamente su mayor problema era esa capa decorativa de la mediasuela que se pelaba, que daba la espuma al aire, se deshacía, prácticamente se desmenuzaba y la zapatilla parecía que tenía muchísimos más kilómetros de los que realmente acumulaba. Así pues, ¿qué ha hecho Merrell con este Float Pro? Que de hecho es el mismo compuesto de mediasuela, con la misma dureza, misma densidad, todo exactamente igual. Es decir, tenemos 48HC, que bueno, es un poquitín más alto que algunos modelos de su competencia, pero por ejemplo, si lo comparamos con la Agility Peak 4, ya nos tenemos que remontar a 2020, tenía 55HC. Es decir, de la 4 a la 5 sí que hubo un salto a mejor a mi juicio, pero de la 5 a la 6 se mantiene porque han considerado que esa dureza es conveniente. Lo que sí que han hecho es dejar en crudo, y estoy haciendo el signo de comillas, dejar en crudo esa mediasuela, no en sí el color, sino por el recubrimiento, por el tratamiento, vamos a decir. Así pues, al dejar la mediasuela, la espuma, en su estado, por decirlo así, natural, se evitan todos estos problemas. Y es normal, es decir, cuantos menos elementos intervengan, menos problemas de cohesión entre ellos vamos a tener. Que no queda tan bonita o tan resultona en la estantería de la tienda con los focos, el brillo ese de la mediasuela. Pues sí, cierto, pero aquí vamos a lo que vamos, a tener una zapatilla que dure, que guarde su funcionalidad y, ¿por qué no?, también su estética el mayor tiempo posible. Otra mejora interesante que se implementa es la mayor flexibilidad, es decir, ahora tenemos una zapatilla que se adapta mucho mejor al terreno en todas direcciones y esto es gracias a una serie de ranuras en el interior, en la media suela, en la espuma, que es 100% completa. Si en la Agility Peak 5 teníamos una longitud de 3/4 de estas ranuras, ahora tenemos una media suela completamente ranurada al 100% en su interior. Es lo que la marca denomina Flex Connect 3.0.
Otro cambio interesante que no se ve a simple vista, a no ser que te fijes bastante, es en la longitud del rock plate, es decir, la placa antirroca que va insertada entre la media suela y la suela, va ahí metida. Es un elemento que es completamente visible a través de los ahuecados de la suela, se ve ahí esa pieza que es más rígida, de hecho son 65 HC, con lo cual es bastante consistente. Y fíjate que es algo más cortita, se adelanta más hacia los metas, es decir, es algo más cortita que la que lleva la Agility Peak 5 que se prolongaba hasta el arco plantar. Pero sí que es cierto que sigue siendo muy eficaz, protege mucho en todo lo que es la zona delantera, que es al final donde ejercemos más fuerza, tanto normalmente al aterrizar como al impulsarnos, y si tiendes más a talonar, lo que es la zona trasera te va a quedar más libre de elementos rígidos, con lo cual la sensación de mayor amortiguación es perfectamente notable. Y aquí, por ejemplo, quiero aportarte un dato sobre el Float Pro, y es la devolución de energía, según el estudio de Merrell, ojo, según los datos que ofrece la marca, es un 78% de devolución de energía. Bueno, ¿y esto es mucho, es poco? Pues fíjate, te voy a poner un ejemplo. Frente a la Hoka Speedwatt 6 no llega al 70%, así que estaríamos hablando de alrededor de un 10% más de devolución de energía que la Speedwatt 6. Evidentemente también toca hablar de esa sensación de confort que ofrece la Agility Peak 6 y que en parte tiene mucho que ver la plantilla extraíble, la nueva plantilla de poliuretano. Es decir, tenemos una plantilla de 19 gramos con aspecto de ortolite, por decirlo así. Si te digo poliuretano igual no te suena a nada, pero si te digo que se parece mucho en aspecto a la ortolite, ahí sí que igual la empiezas a visualizar. Pues bien, en lugar de la de EVA de la Agility Peak 5 hay una ganancia muy importante en cuanto a confort. Es cierto que eso sí, absorbe bastante más el agua esta nueva plantilla que la anterior. Y ya que te estoy hablando de la plantilla, decirte que es en parte la gran responsable de que veamos un cambio de drop en la Merrell Agility Peak 6 respecto a la 5. Es decir, te recuerdo que la 5 tenía un drop de 6 milímetros y ahora saltamos a drop 8. ¿Por qué es esto? ¿A qué es debido? Pues fíjate, todo y que tengamos el mismo stack, es decir, los mismos perfiles de la espuma, las diferencias en cuanto a la plantilla es lo que hace que veamos ese cambio de drop. Claro, aquí Merrell ha visto que la plantilla no es uniforme, no mide lo mismo en los metatarsos que en el talón. Hay una diferencia de 2 milímetros. En la parte delantera tenemos 4 milímetros de plantilla y en la parte trasera 6 milímetros. Con lo cual es lo que hace que la suma total pasemos de drop 6 a drop 8. Y evidentemente si utilizas plantillas personalizadas, ese mismo cambio en las medidas de tu plantilla, lógicamente afectará a la medida final en cuanto a drop. Por lo tanto, y en resumen, ahora tenemos una Agility Peak 6 con 38 milímetros en la parte trasera y 30 en la parte delantera. Con lo cual, drop 8. Y para poner en contexto, ¿qué otros modelos tenemos con ese mismo drop? Pues por ejemplo la Normal Tomir 02, la Salomon Genesis, la normal digamos, y la S-Lab y la ASICS Trabuco 14. Nos vamos ya a la suela para seguir viendo mejoras y cambios en esta nueva Agility Peak 6. Por ejemplo, seguimos teniendo 31 tacos de 5 milímetros, es decir, idéntica distribución, idéntico diseño, pero ¿dónde vemos el cambio? Sutil cambio, pero ojo, que ahí está. Pues que ahora en todos los tacos tenemos el Traction Look, es decir, esos pinchitos que vemos en los tacos. Por tanto, pasa del 20% de tacos con el Traction Look a un 80% de aumento, al tener todos esos tacos con esos pinchitos. El 100% de la suela tiene Traction Look, pero como digo, sigue teniendo la misma distribución, diseño e incluso la misma identidad visual que la MTL Adapt Matrix. Y para mí otro detalle importantísimo, porque entre otras cosas ayuda a salvaguardar esa estética, contribuye en gran medida a la durabilidad de la media suela, es que el caucho se monta hacia los laterales, por tanto, la protección ahora es muchísimo mayor. Es decir, y para que veas la diferencia, la Agility Peak 5, la suela quedaba más metida hacia adentro y lo que sobresalía por los laterales, lo que sería el flare, por decir así, es la media suela. Claro, lógicamente, cualquier golpe, roce, etcétera, iba a parar a la media suela y por tanto a esa película protectora que tanto se degradaba. Ahí tenemos el resultado final, o mejor dicho, la consecuencia. Aquí sí que es cierto que encontramos una suela muy aligerada, con mucho hueco entre tacos, pero es algo que ya hemos visto en otros modelos como Skyfire 2, etc. Así que no debería extrañarnos. Y aquí sí que te tengo que decir que durante todas mis pruebas, y son unos cuantos kilómetros en el momento de grabar este podcast con más de 400 kilómetros, es que la fiabilidad es muy alta. De hecho, hay en alguna parte que se ve la placa antirroca marcada con una muesca bastante interesante e importante de una piedra. Con lo cual sí que es cierto que entre taco y taco,
inciden los elementos que podamos pisar, pero para algo está ahí la placa antirroca, que en ese caso se ha demostrado muy eficaz. Evidentemente publicaré un reel para que veas el estado de la zapatilla en el momento de publicar el reel, los kilómetros que lleve, las horas y el desnivel, para que veas que no ha sufrido ningún despegado, ningún deterioro en ningún aspecto, ni en el upper, como veremos luego, ni siquiera en la suela. Muy bien, y finalmente llegamos al upper para ver realmente qué ha hecho Merrell en esta Agility Peak 6. Y fíjate que a mí, nada más meter el pie, la sensación que me dio fue una especie de vuelta al pasado, concretamente a 2020, aquella Agility Peak 4. ¿Y por qué? ¿Cómo fue eso? Pues fíjate, esencialmente por ese ajuste en la zona media del empeine. Noto el pie bastante más cogido en esa zona y noto una cierta firmeza en el tejido. Claro, aquí lo que encontramos es un tejido menos elástico, que sin embargo el Jacquard de la versión 4 o versión 5, que sí que es cierto que son tejidos que limitan un poco más en cuanto a diseño, no se pueden hacer tramas tan elaboradas como por ejemplo en el Jacquard, esos dibujos, si recuerdas un poco la Agility Peak 4, en última instancia también la Agility Peak 5, pero bueno, tenemos un tejido que, como digo, es menos elástico, tiene un punto más de plasticoso, con lo cual es también repelente al agua, y esto se nota, lo vi sobre todo esencialmente cuando hice las fotos con microscopio. Ahí sí que pude ver la trama de la hilatura y que, además del tipo de trama, el material. Y sin duda es más plasticoso y lo que hace que no tenga simpatía al agua y que no coja peso y que el secado sea más rápido. Y en definitiva, que también es mucho más resistente. Y fíjate que aquí Merrell se lo ha tomado muy en serio realizando test específicos, test de resistencia a la abrasión hasta la rotura. Es lo que se llama el test de Martindale. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona este test? Pues mira, imagínate una máquina en la que hay una especie de bastidores donde se sujeta un trocito de upper, lo que sería el tejido de la zapatilla. A continuación encontramos dos pequeños brazos con una circunferencia y una base plana del diámetro que podría ser una pelota de ping-pong más o menos y que va haciendo movimientos circulares sobre el tejido de la zapatilla, todo el rato, de forma circular, frotando y frotando. Y aquí lo que Merrell comprueba es, con un trozo de upper seco y otro mojado, qué resistencia a la abrasión tiene hasta que se rompe, por ciclos. Es decir, por ejemplo, Merrell, bajo su estándar de calidad, considera que en seco tendrían que ser 51.000 ciclos. Pues fíjate, la Agility Peak 5 dio 256.000 ciclos, comparado con los 51.000 que considera Merrell como un estándar mínimo de calidad. Pues bien, de esos 256.000 de la Agility Peak 5, pasamos a 440.000 de la Agility Peak 6. Esto es lo que ocurre en seco. Pero ¿y en mojado? ¿Qué estándares habría? Pues por ejemplo, Merrell lo sitúa en 13.000 ciclos y fíjate que la Agility Peak 5 ya dio 154.000, o sea, fíjate la diferencia, pero es que la Agility Peak 6 ha dado 320.000. Por tanto, y en resumen, se está duplicando, y en algún caso un poco más, los valores de ese test, teniendo en cuenta las cifras arrojadas de la Agility Peak 5 frente a la nueva Agility Peak 6. Por otro lado, también encontramos más protección perimetral en TPU, es decir, todas esas piezas encoladas alrededor de la zapatilla, en la puntera y laterales. No es que haya habido una diferencia enorme en este sentido, pero sí que encontramos esos flancos laterales un poquito más altos para proteger más. En cuanto a la cordonera o sistema de atado, encontramos los mismos 5 ojales más el adicional en un cordón plano, que eso sí, es un poquitín más grueso, cosa que celebro porque los anteriores de la Agility Peak 5 me parecían bastante finitos, ahora me parecen mucho más cómodos, más fáciles de atar, en general mucho más coherentes con la zapatilla. Y una cosa que por ejemplo no me gusta nada es el tirador trasero, que me parece bastante poco útil y nada práctico. En definitiva, en resumen, bastante parecido al de la Agility Peak 5, que un tirador siempre digo que si no ha de ser funcional, quítalo, no lo pongas. Ahora bien, si decides que la zapatilla tiene que llevar un tirador, por lo menos que sea práctico, que sea utilizable, no me pongas un elemento elástico súper pegado a la zapatilla que tengo que pelearme para sujetarlo, especialmente si llevo guantes. Es más, es que un tirador ha de ser intuitivo, has de encontrarlo, has de introducir el dedo de forma sistemática y sin pensarlo y encontrarlo, que sea útil. En definitiva, es que no hay más. Más cosas, por ejemplo, la lengüeta muy envolvente, mejorada respecto a la versión anterior que ya funcionaba bastante bien, es tipo botín, de grosor medio, la verdad, suficiente para lo que es la zapatilla. Evidentemente, al ser de construcción botín, sujeta a los laterales y que queda tan ceñida el empeine, es imposible que se desplace y que entren elementos externos como piedrecitas que lleguen a molestar.
Y otro área muy interesante donde encontramos mejoras es en el acolchado y en el collar, es decir, colabora a una mayor y mejor sujeción. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Pues fíjate, toda esta zona trasera abraza mejor en los laterales del pie y también el Aquiles es un poquitín más cerrado. ¿Qué causa esto? Pues que no tenga que utilizar el ojal adicional como sí sucedía en la Agility Peak 5, donde era imprescindible utilizar ese ojal adicional, ya que si no la zapatilla se me movía muchísimo, ya que el movimiento del talón era exagerado. Así pues, esta recomposición y nuevas medidas hace que la zapatilla sea mucho más eficaz. De hecho, es que lo noté en la primera salida, ya en las primeras subidas, en las primeras bajadas, se notó al instante prácticamente. Claro, y esto también, y en consecuencia nos lleva a un punto en que penalizaba mucho la Agility Peak 5 y era la estabilidad. Esa sensación de que el pie se iba, de que le faltaba esa sujeción, esa inestabilidad trasera especialmente, pues bien, con esta Agility Peak 6, con esta nueva configuración, como digo, esos errores se subsanan en gran medida. ¿Quiere decir esto que es la más estable de su segmento? No, no es la más estable de su segmento, pero sí que corrige esa fama de tuerce tobillos que arrastraba la Agility Peak 5 y que ahora vemos mejorada con esta nueva versión. Muy bien, y vamos llegando ya al final del programa, así que es momento de hacer quizá un pequeño resumen para englobar todas aquellas características, aquellas mejoras, todos esos detalles que hacen que esta Agility Peak 6 sea quizá una candidata a tener en cuenta. Posiblemente, con todo esto que has escuchado, te decidas a comprarla o quizá no. Ya sabes que al final de cada programa siempre digo que esto es opinión e información, pero que evidentemente la decisión final es tuya, ¿cómo no? Así pues, por ejemplo, para ir cerrando, tenemos una rebaja de peso de entre 10-13 gramos según pie izquierdo, derecho, ya sabes que nunca o casi nunca pesan igual los dos pies, por lo tanto nos plantamos en esos 290 gramos en mi número 44, lo cual para mí es una muy buena cifra, por perfil, por altura del taco, por protección en general. Creo que 290 gramos es un peso muy razonable para todo lo que ofrece la zapatilla. Por otro lado, es una zapatilla que no penaliza prácticamente en ningún terreno. Si acaso algo más torpe en esos tramos de transición entre que salimos de casa y llegamos a la montaña, posiblemente es donde a causa de ese taco quizá un poquitín alto para ese entorno, pues bueno, nos puede lastrar un poco, pero luego cuando nos acercamos a terrenos descompuestos, a barro por supuesto, en estos días con tanto barro, he podido comprobar lo bien que tracciona, cómo se deshace del espeso elemento razonablemente bien y de forma más o menos rápida, podríamos decir, con lo cual me parece un taco, una suela que se defiende muy bien prácticamente en cualquier entorno, como digo, exceptuando esos tramos de transición, lo que sería door to trail por decirlo así, pero luego en terreno descompuesto, en ese barro como te comento, incluso en terreno rocoso, que ya sabes que a veces soy crítico con estos tacos tan altos por eso, porque precisamente son algo torpes, en parte porque se enganchan a las rocas en zonas muy agrestes, con esa roca un poco agresiva, ese taco tan alto se va enganchando. Pero bueno, quitando esto, creo que es una zapatilla muy capaz y ya digo, no penaliza en prácticamente ningún terreno. Por otro lado, piensa que también con esa placa antirroca en la zona delantera nos aísla de esos tacos que al ser altos y también razonablemente espaciados nos podría molestar en caso de que no llevase la placa antirroca, molestaría sin duda, pero bueno, con esa placa antirroca tan consistente prácticamente ni nos enteramos. En cuanto al tacto de la amortiguación, decir que desde luego no es la más blanda de su segmento, tampoco la más firme, pero yo creo que contentará a gran parte o a un público bastante amplio. Al final sí que es cierto que hay muchos usuarios que buscan un tacto muy blandito para esas actividades de mayor distancia, pero también hay un amplio segmento que cada vez más huye de ese tacto extremadamente blando en busca de algo más consistente, porque al final yo creo y tengo comprobado que productos tan blandos en carreras largas, al final yo creo, o la sensación que yo tengo es que me fatigo más, sobre todo en actividades de, que te diría yo, más de 7-10 horas, al final cuando vas sobre algo tan blando, la percepción que tengo es que tengo mayor fatiga de si voy en un producto o llevo un producto algo más consistente. Por otro lado, en percepción de compra, de inversión, yo creo que ahora el público sí que notará que es una zapatilla como más rentable, por decirlo así. Al aguantar más el paso de los kilómetros de mejor forma, con mejor aspecto, yo creo que el usuario tendrá más sensación de que ha gastado bien esos 165 euros que cuesta ahora la zapatilla, que no en la versión anterior, que con pocos kilómetros parecía que la zapatilla venía de una guerra. Al final todos queremos tener la sensación de que hemos gastado, que hemos invertido bien nuestro dinero y que el producto no solo funciona, sino que nos dura bastante tiempo. Y por último decirte que si te gustaba la Agility Peak 5, la Agility Peak 6 debería gustarte todavía más. En el caso de que la Agility Peak 5 no te funcionase, pues no te diré que esperes milagros con esta zapatilla, ni muchísimo menos, pero sí decirte que con las mejoras que implementa deberías ver resueltas esas carencias por lo menos en gran medida.
Y hasta aquí este programa especial con motivo del lanzamiento de la MRL Agility Peak 6. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y fidelidad en cada programa, semana tras semana. Ya sabes que espero tus valoraciones, comentarios, sobre todo si tienes alguna duda, déjala en comentarios que estaré encantado de atenderte. También tus recomendaciones a las diferentes plataformas de podcast, que lo compartas si lo ves oportuno con tu grupeta de amigos de running y trail running. Y por supuesto, te espero en los próximos programas. Cuídate mucho y que tengas un muy buen fin de semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.